Ok, chicos, pues como vieron, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sobre todo, si ven, las doctoras no se enfocaron en decir, este es el tratamiento o este es un plan de alimentación que un paciente oncológico debe llevar. Si pusieron atención, si se dieron cuenta, el abordaje es integral. Todos debemos llevar una dieta completa, pero no solamente un paciente que está enfermo tiene que llevar el orden de una nutrición, sino todos. Pero en el caso de los pacientes oncológicos, pues obviamente recalcar que los alimentos que mencionó la licenciada Sayan, que estaban como en el semáforo de color naranja, que eran alimentos en riesgo, pues obviamente son alimentos que llevan al paciente a un proceso inflamatorio que obviamente va a generar un retraso o una dificultad para su adecuada evolución. Entonces, es justamente por eso tan importante que le demos un abordaje integral al paciente y no solamente quedarnos con la parte médica o con la parte clínica, sino darle lo mejor que tenemos de nosotros al paciente para su adecuada evolución y obviamente tenga una buena calidad de vida. Entonces, no sé si hay algún comentario. Si no es así, vamos a continuar con la parte de rehabilitación emocional, sobre todo en las esferas física, emocional, personal, que ya habíamos mencionado que en las pacientes oncológicas, me refiero a las pacientes femenino, aunque sabemos que también hay pacientes masculinos que pueden padecer cáncer de mama. Sabemos que en la red de apoyo en una enfermedad que pues requiere un abordaje integral, pues es muy importante que el paciente tenga una red de apoyo fuerte y estable que le provean este sustento emocional para poder llevar a cabo su tratamiento y tenga una buena evolución. Entonces, no sé si ya está con nosotros la doctora Berenice Rueda. Sí, aquí estoy, aquí me encuentro, Ah, ok, doctora. doctora. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora Berenice Rueda Anleu. Es una persona que se caracteriza por esta parte solidaria y empática con sus pacientes, que se enfoca en la parte integral e interdisciplinaria de la evolución de los pacientes y proporciona esta ayuda emocional y espiritual al paciente que necesita esta atención y que está enfrentándose a un duelo, que no solamente entendamos el duelo como una pérdida física o la muerte, sino también la pérdida de la salud, la pérdida de una parte del cuerpo que es esencial para la calidad de vida de las pacientes. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Berenice Ruedan Leo. Ella es egresada de Trabajo Social, tiene licenciatura y maestría en Trabajo Social y además cuenta con doctorado en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Entonces, le demos la más cordial bienvenida y pongamos atención a su ponencia que seguramente será de mucho provecho para todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, escuchemos con atención. Doctora Berenice, bienvenida. Le cedo el Hola, espacio. ¿qué tal? Gracias, doctora. Muy amable. Créanme que es un honor, un placer siendo el día de todos y cada de ustedes. Bienvenidos todas, todos, todes. Hoy estamos aquí para aprender. Y el tema que hoy me ocupa es la situación psicoemocional de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Antes de iniciar, quiero abrir un paréntesis y comentarles que este tipo de cosas emocionan de manera perfecta, porque ya se están tocando fibras, temas sensibles que debieron haber sido desde el inicio de esas tecnologías, apenas ahorita discusionando en términos como cuidados paliativos, rehabilitación psicoemocional, atención, tanatología. Todas estas pacientes y todo paciente que pase por una enfermedad crónico-degenerativa necesita ese apoyo. No es una clínica. Ese es verse a la Universidad de Sosco, pues pasa
y veo, hice la licenciatura en la mañana, mis hijos en esta universidad, porque resalto, es de las pocas que se ocupan por temas de vanguardia y mantenerse en un nivel alto de educación. Este es el tema. Todas las fotos que van a ver y que voy a compartirles son de mujeres más tecnizadas en general. Todas de ellas en permiso tengo para poder mostrarles a todos fotos muy personales, muy impresas de dolor emocional, impresas de sufrimiento, de pérdidas. Entonces, todas las fotos en el transcurso de estas dispositivos tienen el permiso. Lo aclaro porque es necesario. Paciente, vamos a centrarnos en estas mujeres que estamos viendo. Esas son nuestras pacientes de cáncer de mama. Son pacientes necesitadas de apoyo terapéutico, fanático, psicológico, emocional, espiritual y sobre todo de contención. Son pacientes con profunda vulnerabilidad. Ellas entran a un hospital con un social, sistema económico, sistema familiar diferente del sistema de costos. A ellas, voy a usar esa palabra aunque no está de todo correcto, es quitarnos partes, pedazos, hachos de los sistemas, para usar para vida, pero eso no deja de fracaso o esferas. Vamos a centrarnos mucho en que ellas están viviendo, en el tipo de depresión, muchas otras reacciones, emociones negativas que presentan cuando pisan un hospital. Y la primera, quiero que sepan y lo quiero compartir, es cuando las desvalorizan o las desvaloramos como seres humanos. Y no la persona, hablo de todo el sector. Al momento de ingresar a un hospital, ya se les retira la ropa, lleva padecimiento localizado, que es en cualquiera de sus dos huevos. Entonces tienen que exponerse. Las dejan sin ropa, les colocamos una bata. Desde ahí ya pierden personalidad. Desde ahí ya empiezan a dejar de ser dispersos en la vergüenza, como con una bata, de todo eso, pocas y pocos trabajadores necesitamos. Deberíamos de poner un poquito más de atención. Esta atención nos va a generar empatía, nos va a generar cómplice con ese paciente. Yo siempre le hago referencia a los estudiantes de medicina que llegan de primera vez al hospital. Les comento que en ese paciente a un familiar, al más querido, a uno de los más significativos, tu hermana, tu madre, tu hijo, y tu concepto de tratamiento va a cambiar mágicamente, porque vas a querer otorgarle la seguridad riendo, vas a querer otorgarle el aliento, la atención personalizada. Es lo que hemos y debemos desde el momento la formación es como nuestros médicos, como próximas Doctora, disculpe, doctoras. creo que va un poquito desfasada la presentación. Estamos viendo todavía las fotos de sus pacientes. Sí, Ah, ok. porque vamos a entrar al vuelo. Ok, perfecto. Gracias. Okay. Estas pacientes, todas van a cursar por el primer punto, que es el duelo. Para centrarnos en el duelo, tendríamos que entenderlo como una experiencia global. Este duelo que ellas viven les afecta en su totalidad, como personas, en todas sus dimensiones, no solo en el físico que conlleva ya su patología, el dolor emocional del que hablamos, el intelectual, el social y por supuesto el espiritual.
El duelo en oncología es de los más terribles, de los más marcados. Es un proceso emocional complejo, es adaptativo en cada paso del tratamiento. Ellas o ellos se tienen que ir adaptando a estos cambios. Estos tipos de duelo son muchos. En psicología se habla de algunos. En teología tenemos alrededor de tipos de duelos. Los que sí presento y manejo son los que están a lo que viven los pacientes con un problema oncológico, en específico las pacientes de cáncer de mama. Ellas de inicio tienen un duelo anticipado. Este duelo ocurre en cuanto se les da su diagnóstico. Cuando el médico tratante le dice, señora tal, tiene usted cáncer. La biopsia y el estudio histopatológico demuestra que su cáncer es de etapa tal. Y el tratamiento es este. En ese momento, a esas personas se les acaba el mundo. Relacionan siempre cáncer con muerte y no están muy alejadas de la realidad, ya que en nuestro lugar, nuestro Tapachula, recibimos gente de Tuxtla Chico, Unión Juárez, Comitán, de muchos, y hay mucha desinformación en cuanto al autocuidado, en cuanto al tocarse, en cuanto al médico cuando se detectan algo. Entonces dejan pasar y cuando ya a un segundo o tercer nivel, ya la etapa es avanzada. Entonces no solo se preparan para luchar contra no morir, sino para posiblemente perder la vida. Entonces, este duelo anticipatorio es de los más fuertes, que es el que impacta, es el duelo inicial. Le sigue el duelo retardado crónico. Hay muchos pacientes, dependiendo de sus creencias, de su formación social, cultural, lo inhiben, lo niegan. La persona se mantiene siempre en el no sé, quién sabe, se equivocan, puede que me cure tomando lo que dice mi vecina, implementan mil cosas, simplemente no lo quieren aceptar. El duelo intensificado es el que mayormente vemos en las pacientes, es cuando liberan como una explosión todo lo que traen por dentro, lloran, gritan, se exponen, pero este duelo es de los que más nos causa cuadros depresivos, porque después de todo esto es como que una olla express se reventara, queda simplemente una persona minimizada en todos los sentidos. Entonces, darlos de esta situación o levantarse es muy complicado. Por eso hay que estar muy pendientes de qué tipo de duelo están pasando desde el inicio. Y el último, que es el cuidado o el patólogo, es el que nos tarda todo el proceso de quimio, radio, una mastectomía. Están pasando por etapas y cada etapa la van sufriendo como si fuese la primera vez. La elaboración del proceso de duelo. Aquí quiero compartir con ustedes que esto es que para el PACE, para todos nosotros trabajadores de salud, tenemos que conocer, investigar sobre la elaboración, y son 2 puntos nada más del proceso de duelo de estas pacientes o pacientes cáncer de mama. El primero, que es aceptar la realidad de la pérdida. Este punto es tan complicado porque para nosotros que manejamos este tipo de lenguaje, que manejamos este tipo de patologías, pues sabemos qué es y sabemos que sigue. Pero ellos van en blanco, ellos en blanco. Entonces, aceptar todo esto, tienen que pasar por etapas que, pues aquí se las puse dispersas. Estas son las etapas que maneja una gran mujer, tanatóloga pionera en tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, que es pues la madre de la tanatología. Ella habla de la negación, cuando no aceptan la realidad, la ira, cuando están molestas, tienen mucho coraje, tienen ganas de destrozar el mundo y a ellas. La negociación, donde empiezan a ver qué les podemos ofrecer, si nosotros o una entidad divina, una entidad mágica. La depresión, ya cuando empiezan inician el proceso de aceptación aquí en la depresión. Les empieza
a tomar un curso, ya se dan más cuenta de las cosas, se denotan crisis existenciales, genera mucha desesperación para caer en estas. Cuando ya la paciente está consciente, racionalizando lo que está pasando, es fácil. Las pacientes regularmente se quedan aniatos, empiezan a ya nada. Las vemos tristes, las vemos en silencio, las vemos interiorizando muchas, se ven cansadas, pero es parte de la aceptación. Y como profesionales en salud debemos conocer cada uno de estos puntos para poder tratarlas desde ese momento que estén viviendo. Y el segundo, que es el más importante, experimentar dolor emocional. Debemos permitir a estas pacientes o pacientes dejar que experimenten este dolor emocional, que exterioricen, que hablen, que saquen emociones, miedos, de la manera que ellos lo conciban así. No frenar esto, porque en un momento les di lo de la olla express, necesitamos que la válvula encendida, que dejando todos estos gases que si la tapamos, estas pacientes explotan. ¿Alguna de estas fotos las vieron con el doctor Soilés, el cirujano, es oncólogo que realiza totales los axilares en el Hospital General Tapachula? ¿Por qué? Porque las mujeres llegan cansadas, llegan en situaciones donde no hay cirugías conservadoras, es valga, en situaciones donde se tiene que retirar la mama y continuar con ciclos de quimio y radioterapia. Esto, señores, señoras, doctores, seres humanos, esto es una mutilación. Es mutilación al cuerpo fino. No le estamos quitando una uña, ni le estamos cortando cabello. La estamos dejando sin su ya no se sienten mujeres, ya no se sienten, les quitamos una parte sumamente importante de su cuerpo. Después, expuesto o de haberlos expuesto a una mastectomía en los ciclos de terapia, en ese momento ellas pierden el vello, bajan de talla, de peso, pierden apetito, dejan de vivir. Esa es una etapa sumamente, ya que ya sacrificaron y no fue suficiente, que seguiría y muchas otras con radioterapia. Aquí hay un tubo excelente en hospital también, proporciona radioterapias muy efectivas y evita las pacientes sufren maduras, porque esas son las, pues, de las consecuencias, ¿no?, de la radioterapia. Y el linfedema por cáncer de mama. Pacientes pasaron por todo un proceso de quimio, radio, mastectomía. Es posible, no todas, tengan una recurrencia con el linfedema. Cuando la cirugía fue muy amplia, cuando la terapia fue bloqueada, muchos ciclos de quimioterapia, en un brazo se empieza a hinchar y así vivir con esto de anemia. ¿Por qué la bioautótica y posición es porque se centra en el psíquico, físico de la paciente, de su familia, sobre todo del cuidador primario. Estas pacientes ya este tipo de cuidado donde no solo se les vea como logía alta, sino como ese ser humano que está hecho, conformado de estas células, de estas esferas, que es la biológica, psicológica y por supuesto el espíritu. Nosotros en terapia a todos nuestros pacientes
que si han dejado un poco de lado su fe, su religión, su espiritualidad, se acerquen a ella, crean en lo que crean. Eso nos ayuda y les ayuda a ellas y a ellos. Este autoconocimiento de su persona es un arma más para vencer este tipo de padecimiento. Estas fotos son de mujeres atendidas en diferentes lugares, unas en el y vienen de diferentes tipos del macrosistema, con diferentes normas, valores, leyes. Les presento una haitiana que obviamente su cultura, nuestra cultura, es del cielo a la luna, ¿no? De la tierra a la luna, enorme. Entonces, trabajar desde su perspectiva cultural, de sus valores, desde lo que ellos consideran propio, importante. No podemos ni siquiera dos mujeres tapachuecas tratarlas con las mismas esferas, porque van a haber grandes y marcadas diferencias. Entonces, imaginemos algo más grande. Ni siquiera son mexicanas. Tenemos pacientes de Guatemala, ahorita, pues de Haití, de Cuba, de Venezuela. O sea, son mujeres que vienen con una carga extra de la que ya tienen por la patología. Sin olvidar toda la problemática que lo genera, tanto en lo económico, social, en lo laboral, en lo familiar. Escuché un comentario que también hizo el doctor Suárez, que hay esposos que en cuanto se les da noticia a ellas y se les indica que el siguiente paso es la mastectomía, como magos aparecen. Y esto es unas rocas en la espalda de nuestras gentes, que ya de por sí vienen de pérdida tras pérdida y pérdida. Esa es la paciente 1 de cáncer de mama. La presento así porque eso es lo que vemos con la luz y eso nos han enseñado a hacer. La parte 1, la de mama, y la parte 4. No tiene que ser, debe de ser diferente. Ella es María. Ella es mamá, era mamá, ya no María con nosotros, era mamá de 10 hijos, abuela de 19 nietos, partera de profesión, originaria de Tuxtla Chico, Chiapas. Una mujer sumamente creyente, sumamente católica, con unos deseos de vida enormes, con una fe inquebrantable. Ella es María. No solo es la paciente de cáncer de mama 4D. Cuando las empezamos a ver y cuando empezamos a ver a nuestros pacientes desde otra perspectiva, les damos un mejor trato. A María se le controló el dolor, se le controló esta afección física. Ella tenía un cáncer muy avanzado, ya no se le podía ofrecer nada más cuidados paliativos. Pero ahí estuvimos, los círculos que ella daba de contención, el familiar con tantos hijos, todos ellos obviamente capacitados con nuestros padres, a su padre, a todos los nietos, se les parte del proceso, porque sabemos que ella va a morir. Ella lo sabía, trabajamos tanto personal como familiar, para hacerle sus días los más hermosos. Y es importante, tuviera dolor, que no padeciera estos estragos, que no viera el grito. Esta es la pasión 1 y es María. Esta es nuestra paciente 2, que el año pasado la presenté. A ella la presento siempre, tampoco está con nosotros ya en este plan. Y a ella me duele mucho preguntarle que lo hago, que no debió haber pasado. Es algo que no debe suceder en los centros, ni de segundo, ni de tercer nivel de prevención. Es un paciente diagnosticada, o sea, además, para poder terminar. Ella ya tenía metástasis a hígado, pulmones, actividad. A ella no se pudo ofrecer. Estamos hablando de que la paciente 1 que vieron
el año 2022, o sea, fue el año pasado. Ella fue nuestra paciente en el 2017. Sí hay una diferencia, nos muestra, se significa así, con padecimientos cáncer de mama. Esta paciente venía de Villaflores, llegó, se hundió, con poco o mucho que tenemos en nuestros centros de trabajo, argumentaba maltrato, burlas, no tener claro su padecimiento, que no haya explicado a detalle, porque recordemos que ellos no tienen educación médica, ellos no van a la medicina y si les hablamos con terminología médica nos entienden cero. Hay que centrarnos en lo que ellos necesitan y cómo necesitan que se los comuniquemos. Esta paciente estuvo sin acompañamiento. No existían en ese momento cuidados paliativos, un lugar de tanatología, sí ginecología, pero no estaba para el certamen. La paciente describe transpersonal inhumano. No nos ocupamos de acciones, no intervenimos activamente, no nos involucramos. Simplemente no había nada más que hacer y que se vaya a su casa a morir. Y lo peor, ni siquiera le pudimos controlar el dolor. Ella se murió en gritos. Eso es lo que ya no debe de pasar. Y por eso es tan importante este tipo de temas y de que cada vez haya más gente que se sume a este cambio. El proceso de intervención. Quiero comentarle a todos los que están en el ámbito de salud, a todos los que están en formación, que es importante el reporte. ¿Qué es lo que hacemos de inicio como médicos tratantes, como trabajadoras sociales, como psicólogas, como enfermeras, como camilleros? Es cómo se le puede ayudar al paciente, cómo se le ve a ese paciente. Para los que hacemos terapia, las preguntas importantes son: ¿cómo puedo ayudarle? ¿En qué puedo servirle? ¿Sabe por qué está en este lugar? ¿Por qué hay personas bloqueadas? Y que se les tiene que decir si no lo saben. Cosas tan lógicas para nosotros, para que son tan dispersas. ¿Qué espera de nosotros como profesionales de salud? Porque puede esperar que no le demos nada, solo puede desear contención o evitar el dolor. Tenemos que saber qué quiere exacto nuestro paciente, cómo está viviendo el proceso, quién la acompaña, cuántos núcleos tiene de apoyo. Y lo más importante, si tiene alguna pregunta, ¿qué le gustaría que abordáramos? ¿Qué quisiera que le dispersáramos en la cabeza? Todo eso es importante hacérselo saber desde el inicio. ¿Cuándo se utiliza? En todo momento. Desde el diagnóstico, cuando se le da a la paciente, la etapa, todo el proceso de tratamiento, hasta darle de alta o hasta entregarla a sus familiares. ¿Cómo dar malas noticias? Es uno de los puntos importantes y muy complicados para los médicos en formación y para los médicos de formación. Dar malas noticias es su coco. Tenemos que entender que estas pacientes están vulnerables en todos los sentidos. Hay que preparar el contexto físico, hay que llevarla a un lugar privado, donde pueda llorar libremente, donde tenga la oportunidad de preguntar sin ataduras, descubrir qué es lo que el paciente desea saber, porque no le podemos decir lo que no quiere saber, porque es parte de su derecho también. Compartir la información con el paciente y el cuidador primario, hacerle saber que si en algún momento ya no va a hablar o se encuentra inconsciente, tiene que designar a una persona para que tome las decisiones importantes por ella o por él. Responder a los sentimientos del paciente y planificación y seguimiento de todo su proceso. La contención psicológica, emocional, tanatológica, si me pregunto cuál prefiero, obviamente la tanatológica, pero todas son buenas. Contención es contención, la familiar, la social, la espiritual,
Todas son contenciones y todas funcionan desde sus trincheras. La tanatológica, obviamente, que es la que me compete, es un tipo de contención especial que va más allá de escuchar a la paciente. Esa contención es proactiva. Nos metemos con los pacientes, cruzamos la línea, abrazamos, lloramos, contenemos, les quitamos los tenis de ellos y nos los ponemos. Y si tenemos que correr para hablar con una autoridad, se hace. Y si se tienen que brincar o vulnerar algunas reglas ya establecidas, también se hace, porque es una condición y favor. Contención con presión es lo que a todos nos falta y me incluyo, es algo que no dejas de aprender, es algo que genera todos los días que tienes que practicar arduamente, porque es un binomio, son elementos psíquicos de esta hermosa tarea que es la existencial. Empatizar con el sujeto ajeno es ver desde el punto de vista, desde los ojos de nuestros clientes, el conflicto, sus ansiedades, es meternos a sus espacios mentales, ajustarlos a la realidad que están viviendo, es comprometernos con el paciente. Y estas son las condiciones indispensables para proporcionar la condición emocional. Yo pongo como número 1 el respeto, de ahí partimos. Esa mujer mermada en todos los merece todo nuestro respeto, toda nuestra honestidad. Escuchar al paciente, detenernos, sentarnos 5, 10 minutos más. Lo vale, claro que lo vale, porque esa persona está perdiendo su vida, está perdiendo muchas garantías. Y nosotros solo le proporcionamos un tiempo, un poquito de tiempo más. Ofrecer alternativas tanto a la familia como al paciente, eso es solidaridad. Obviamente, dar, que es lo que más nos conflictúa, dar ese amor al paciente es complicado porque nos enseñan a poner una barrera entre el paciente y el personal de salud, llámese médico, enfermera, camillero, técnicos, radiólogos. Es una barrera que nos enseñaron a tener para poder salvarnos, resguardamos nuestra integridad porque no queremos ser vulnerables al dolor, no a ese dolor, no a su dolor. Creemos que perdemos la perspectiva y es todo lo contrario. Ofrecer trabajo en equipo al paciente y a su familia es colaboración. Tener que colaborar con todos y cada uno de nuestros compañeros, con los familiares, es un punto muy importante. El acompañamiento emocional tiene 4 habilidades básicas, que es comprender y manejar las emociones humanas ante la muerte, ante la pérdida, es manejar este contagio emocional de que les hablaba. Cuando el dolor de esa paciente me duele más, porque lo interiorizo, porque hay algo ahí que me está afectando también. Y si no puedo manejar mi control emocional, puede estar para mi paciente. Dar malas noticias de manera considerar que ya lo vimos y acompañar con dignidad al momento de la muerte. Funciones y trabajo del equipo interdisciplinario, que es un equipo grande, tiene que estar para este tipo de pacientes, acompañar, escuchar, promover el bienestar espiritual. Este es un punto que hemos peleado mucho en los nosocomios. Si el paciente necesita que su pastor, que su chamán, que su sacerdote entre y la toque y le hable, debemos permitirlo, porque es parte de su formación, es parte de esa persona. Mitigar el dolor total es lo que ahorita se está implementando. Hace poco, pues me dio mucho gusto compartir un seminario y ser parte también y ver que ya hay especialistas en cuidados paliativos, que ya esto no es lejano, cada vez está acá. Estamos hablando ya de temas como el ayudar a estos pacientes, esto,
cuando ya están muriendo, cuando se les puede proporcionar la anestesia, que no sufran para que no mueran. El cuidar el duelo, el cuidar la despedida, el cuidar a la familia y al equipo. Investigar es muy importante sobre este fenómeno que cada vez crece y crece más y asegurar la dignidad, el respeto de esta persona que se encuentra al final de su vida o que se encuentra en el proceso de una pérdida física. Esta pequeña carta la hizo una paciente, una mujer, que quiso dejarles algo, eso fue en España, a sus médicos para que la entendieran. Ella también fallece de un cáncer de mama avanzado, donde les explica que ella ha aceptado que no puede trabajar, pero que en ese momento, cuando le dan los cambios, le dan las noticias, tiene que aceptar que ya no puede salir. Pasa el tiempo y les dice que ha aceptado que ya no puede ir de paseo, pero que ahora tiene que aceptar que no puede caminar. Ha aceptado que no puede caminar y ahora tiene que aceptar catéter y 1000 cosas más que les ofrecemos. También tiene que aceptar que su piel se rompe, que ya no es la misma persona, que se está desfigurando. Y al final tiene que aceptar que se está muriendo. Se dan cuenta de cuántas cosas tiene que aceptar un paciente oncológico. No es solo una, no es decir, tiene cáncer ya y brincar de aquí al final, cualquiera que sea el resultado. No tienen que pasar por todo un proceso que les va quitando parte de lo que los hace seres humanos, de lo que los hace únicos. Tenemos que tener en cuenta que la persona presa de dolor es una persona que pertenece a un mundo que nadie puede compartir, nadie más puede comprender en su totalidad, porque cada persona lo procesa y lo entiende de manera diferente. Esos son los derechos del enfermo terminal. Yo de verdad deseo que todos los conozcamos, que todos sepamos qué derechos tienen. ¿Qué derechos tienen los pacientes y las mujeres mastectomizadas? ¿Qué derecho tienen las pacientes que están en tratamiento de quimio, radio, y ya no hay más que ofrecerles y les llamamos FTO, fuera de tratamiento oncológico? Pues vivir lo máximo que se pueda, independientes y alertas si es posible, expresar sus emociones y sentimientos en todo momento. Tienen derecho al alivio físico, emocional, social, espiritual. Tienen derecho o conocer o no todo lo referente a su enfermedad. Tienen derecho a ser atendidos por profesionales conscientes y sensibles a estas necesidades. Tienen derecho a no sufrimiento. Tienen derecho a no morir. Si no hay familiares, no deben de morir solos. Estamos nosotros como el personal de salud que podemos tener con ellos. Tienen derecho a morir siendo con dignidad. Y lo más importante para mí el día de hoy, créanme, es dejar a todos ustedes que ahorita vimos todo lo que ellos tienen derecho y ellas tienen, cómo podemos tratar, pero no podemos hacerlo. Nos olvidamos de la parte principal. Ustedes son de salud. Ustedes como personal de salud tienen la contención necesaria, no tienen la capacitación necesaria para pacientes, pues no lo vamos a hacer bien y no vamos a lograr. Es importante no cerrarnos a esto nuevo, no cerrarnos a estas capacitaciones que tocan temas sensibles como dolor. No tengamos miedo a abrirnos y experimentar, porque solo así vamos a poder ayudar. La muerte en medicina, solo recordemos que son humanos tratando humanos. No son superhéroes, no vienen de otro planeta, son seres humanos que tienen miedo, que se angustian por el paciente, que sienten pasión contra la muerte todos los días y que sienten deben de salvar a ese paciente a como dé lugar. Eso es lo que sienten cuando atienden a un paciente grave.
la gran mayoría. Canalicen, busquemos apoyo, amigos, familiares, profesionales, háblalo, comenta, haz tu repollo. Si eres religioso, acércate a la iglesia, haz deporte, canaliza esa energía. Todas tus creencias son válidas porque eres tú quien importa. Y por favor, no se te olviden tus necesidades. Tú vales mucho y si tú no estás bien, no puedes dar lo mejor para esos pacientes. No te guardes esos dolores, no te guardes nada de lo que te ponga en contacto con el sufrimiento. Trasciende, crece y recuerda, no está en tus manos la vida de nadie. Tú solo eres un instrumento. Tú no controlas la muerte. Y este es un pensamiento que hace mucho tiempo hice, que me gusta mucho, porque pues la vida y la muerte es eso, ¿no? Es algo natural, complejo, es único, son tan individuales las dos. El humano no pierde sus garantías, el ser humano continúa siendo la misma persona en integridad, teniendo como única herencia su grado de vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiera externar algún comentario sobre este tema? Doctora, todo muy claro, gracias. El tema una perspectiva muy humana para ayudarnos a entender qué es lo que sufren un poco estas personas. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias, doctora, porque justamente es lo que a veces se pierde en el área médica, en el área de la salud. Descuidamos la parte de que no estamos tratando una enfermedad, sino a un paciente, a una persona, y que debemos entender que el proceso que está viviendo el paciente es difícil ya desde que padece la enfermedad y que aparte no le demos como que la facilidad o las herramientas para mejorar la calidad de vida y para que tenga una buena evolución, ya hace más difícil el proceso del paciente. Entonces, muy importante que nos llevemos esta información que generosamente nos comparte la doctora Berenice y que la apliquemos, sobre todo que siempre estemos en constante concientización con los pacientes y que siempre estemos eh, frente a los pacientes como médicos y para facilitarles su evolución. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por su generosa aportación y esperamos seguir contando con sus ponencias y con su trabajo. Ya me pondré en contacto para hacerle llegar su Gracias. conocimiento. Gracias, gracias a todos ustedes. Un honor. Muchas gracias. Gracias, tarde. Hasta luego. Bien. Para continuar, vamos a